interactivos y mucho más con la mejor tecnología LED para tu comercio, industria u organización. Hace tu consulta. Generaremos una propuesta exclusiva para vos. Multiled, 25 años de innovación, calidad y servicio. ¿Sabés por dónde pasa la movida cultural hoy? En el corazón de Villa Crespo. Doble sentido, bar cultural, con visión de triple impacto. Cervecería artesanal, cafetería y pastelería. Un multiespacio lleno de arte para disfrutar con todos los sentidos. Date una vuelta por Doble Sentido, Bar Cultural, Loyola 788, Villa Crespo. ¡Abracadabra! ¡Que la página se haga ya! ¡Shu, shu, shu! Y no ve. Ni con magia se puede hacer una página en solo 5 días a un precio tan accesible. Eso podría hacerlo alguien con un don muy especial. Para poder diseñar, programar y estar en la red con tu página web en solo 5 días y a un precio inigualable, se necesita contar con DonWeb. Entra a donweb.com y entérate cómo obtener tu página en solo 5 días a un precio más que razonable. donweb.com, el don de hacer posible lo imposible. Cadero informa que la línea 144 es gratuita, anónima, nacional y disponible las 24 horas del día. Todo el año para la atención exclusiva a víctimas de violencia de género. Comunícate por WhatsApp 11 27 71 64 63. Ofrece información, contención y asesoramiento sobre violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica. Este es un mensaje de la Cámara Argentina de Radios Online. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino no volverá a ser el que es hasta ahora. Nosotros, en este 2025, más que nunca, desde GPS Audiovisual, seguimos creyendo, seguimos apostando por la cultura. Una cultura libre, plural, accesible, diversa y que cuente con recursos del Estado para su desarrollo. Bienvenidos a esta nueva edición de GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, y en los controles, Gonzalo Sorais. Vanina Spataro es la productora general del Festival La Mujer y el Cine, que finalizó en los últimos días de septiembre y que está abocado a la difusión, al fomento, a la visibilización del trabajo de realizadoras mujeres argentinas y extranjeras. Vanina es tesorera de esta organización y que preside la gran Ana María Mushnik, y en su extensa trayectoria en cine, además, debutó en el largometraje dirigiendo como directora Naufragios, estrenada en 2024. Estamos con Vanina Spataro dando comienzo a esta nueva edición de GPS Audiovisual Radio. Gracias por acompañarnos, Vanina. Gracias por apoyarnos siempre. Bueno, el día después. ¿No? Cuando ya... Tarea cumplida es lo primero que decimos. Bueno. Sí, porque para nosotros es una misión el festival, o sea, lo tomamos muy en serio, trabajamos todo el año para que suceda y tratamos que año a año vaya creciendo, evolucionando, también con
lo que va pasando con la cultura en la Argentina. Por eso este año lo que más hicimos fue darle pantalla a cine nacional, con la esperanza de que el año que viene tengamos películas para estrenar. Claro, cosa que está difícil. Sí, está complicadito, sí, el tema. Ahora, ¿cuáles son las primeras conclusiones después de esa, bajar un poco la espuma, digamos, los nervios, la ansiedad esto de lo que pasó en esta edición de La Mujer y el Cine? Lo primero que veo como evolución, yo estoy en el festival como productora general desde el 2018, o sea, ya son 8 años. Lo que me sorprende es la solidez que van ganando las mujeres realizadoras en sus películas, en sus cortometrajes. Hay una fuerte evolución no solamente de las temáticas, sino también en el lenguaje cinematográfico, una solidez que realmente da placer ver en pantalla. El concurso de cortometrajes, que ya es un ícono dentro del festival, vemos se ve marcado como esos cortometrajes que eran bastante más toscos antes, o sea, como esos primeros pasos, se consolidan como directoras con futuro. O sea, vemos cortometrajes que decimos, acá hay una directora, no es un ejercicio de cortometraje. Claro. Y eso creo que se ve también muy marcado las diferentes escuelas. O sea, yo ya noto un corto de la FUC, un corto de diseño de imagen y sonido, un corto del ENERC. Se ve el gran trabajo docente que hay con esas camadas de nuevos directores y directoras. Nosotros, sobre todo, lo notamos en las mujeres que van ampliando, o sea, cortometrajes de género, cortometrajes documentales, mucha animación, por supuesto ficción. De hecho, este año uno de los cortos ganadores fue Ecocidio, que es un cortometraje de animación. También hubo grandes documentales. Hay un documental precioso que se llama Sonidos del Viento, sobre las mujeres en Jujuy. Realmente me sorprendió mucho, 31 cortometrajes en competencia, y este año me tocó ser jurado también, entonces pude ver la totalidad de la competencia, y realmente fue difícil. Era muy pareja. Era muy pareja. Ajá. Así que, y coincidimos con todos el jurado que realmente el nivel era muy alto. Y también nos pasó en los 20, creo que fueron 21 largometrajes proyectados, que algo que hay que rescatar también es el compromiso de las directoras en la presencia de las funciones, que es ese vínculo con el público, ese networking también entre ellas, claro, lo que hace de diferencia entre exhibir una película comercialmente y un festival. O sea, porque ¿qué es un festival? Es una fiesta del cine. Y en esa conjunción, ¿entendés? Termina una función con una directora que se junta con otra directora, que se queda en la proyección, esa respuesta del público por querer saber más, por tener de primera mano esa información que no vas a leer en una reseña. Claro. Realmente es un lujo. El contacto, ¿no? con las realizadoras. Y algo que nos pasó, que es muy de entre casa, pero que a partir de esa reflexión hicimos alaraca de eso, es que nos dimos cuenta que el concurso de Work in Progress, que nació en 2018, apoyó a 31 largometrajes que fueron terminados y exhibidos. O sea, entonces dijimos, no es poco, claro. O sea, viste que decís, pasa ese trabajito de hormiga de ir apoyando, ayudando, siguiendo, dando pantalla al año que sigue, o a los 2 años cuando ese largometraje esté terminado. Dijimos 30, o sea, ni siquiera fue un número redondo, porque cuando empezamos a hacer cuenta dijimos 31 películas, es un montón. Claro. Y ahí nos sentimos muy orgullosas, porque es esas tareas, viste que decís, aparte del agotamiento y el trabajo anual para lograr que el festival suceda, es que ves que ese trabajo da frutos, y eso es realmente un orgullo. Sí, claro. Ahora, en esta evaluación, ¿no?, de todo lo que pasó por el Festival de la Mujer y el Cine, que además, digámoslo, exhibir más de 40 films con entrada gratuita. Con entrada gratuita.
esa cantidad de películas realizadas por mujeres con entrada gratuita ya es todo un logro y Es una un logro. rareza. Sí, o sea, en estos tiempos, ¿no? El apoyo, este año tuvimos un lindo premio que nunca teníamos en lo que nosotros llamamos Panorama Nacional. Se acercó el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires y otorgó 2 premios a largometraje. Entonces, estamos pensando justamente el año que viene tratar de que ese panorama, o sea, aparte de tener el panorama, tener una sección competitiva de largometrajes nacionales. Ujú. Me parece que o sea, para nosotros lo más importante, aparte de la pantalla, es premiar. Porque el premiar es que hiciste bien las cosas. Claro. Viste que no es que hice un corto y se lo mostré a mi familia. Hice un corto, me premiaron, o sea, Sí, lo exhibo. lo exhibo, Sí. viste, es lo que te anima a seguir creyendo que lo que estás haciendo tiene sentido. Entonces, lo mismo con los largometrajes. Y la sección nueva que tenemos de Videominuto, que es o sea, contar un minuto es muy difícil. Recibimos montones de propuestas. Yo creo que el logro del festival, aparte de poder hacerlo, esa cantidad de películas, totalmente gratuito, que eso es gracias también al apoyo de mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires. Y a los sponsors que año a año se van sumando, eso también nos demuestra Claro. que lo que estamos haciendo es necesario, que lo que estamos haciendo tiene un plus para la sociedad, para las realizadoras y para el público. O sea, el panorama internacional, hemos traído, o sea, por ejemplo, La Apertura, que fue con una película costarricense. Cuando nos acercamos a la Embajada de Costa Rica, se sintieron muy orgullosos de que un festival en Buenos Aires quisiera abrir con una película de ellos, más allá que la película estuvo en los Goya, en Platino, o sea, es una película importantísima. Sí, importante, sí. Lo mismo nos pasó con España, el Centro Cultural España en Buenos Aires, siempre nos apoya tenemos una película, Un amor de Coixet, que la verdad que yo no la había visto, es un peliculón. Sí. Que, Sí. o sea, O Salve María de Marc Coll, que es una película muy audaz sobre la maternidad y el no instinto materno, películas que no, sí, o sea, sí, no sí. llegan a pantalla comercial. En Buenos Aires se perdió ese cine. Sí, prácticamente no hay presencia de otro cine que no sea el norteamericano, de Hollywood mainstream y de superhéroes. Que asegure taquilla, Sí. pero que no tiene, o sea, entonces de alguna manera también es educar a un público, el poder acercar Ujú. películas distintas, con las temáticas de este año de muchas películas internacionales tenían que ver, por ejemplo, con el amor y el sexo en la tercera edad. ¿Viste? O sea, Sí. Sí. todos los años hay como algo que aúna las voces de las mujeres y que van evolucionando, o sea, más allá de las distancias de los diferentes países, Ujú. hay algo que en el aire que se va comunicando, no sé cómo, Claro, sí, pero sí. que logra esas películas que tienen temáticas, puntos de vista muy diferentes, pero temáticas comunes. Ujú. O sea, llama la atención y son películas fuertes porque no es común ver en el cine qué pasa con las mujeres, con la edad, el amor y el sexo. Claro, no, para nada. Para nada. Y desde una mirada que además no hegemónica, digamos. De una mirada, sí, de una mirada de una mujer más joven, o sea, que ya pensando en qué viene después, ¿no? Ahora, en las producciones argentinas Sí. que presentó este año La Mujer y el Cine, ¿hay algún hilo conductor, algo que hayan observado, más allá de esta diversidad de formatos, ¿no? Mira, hubo, dentro de esas películas hubo 8 que eran Work in Progress, que pasaron por la sección Work in Progress. Vemos que hay más documentales que ficciones, o sea, los documentales requieren tal vez un presupuesto más accesible que un largometraje. Sin embargo, estuvo una película que amé cuando la vi en Bafisi,
Todas las fuerzas de Luciana Piantanida, sí. que me parece una hermosa película con una mirada de cierta magia y cierta lírica dentro de lo que es los migrantes en Argentina, las mujeres migrantes. Después que ganó dentro de la competencia de Panorama, y por ejemplo la de Toya Bonino, que para nosotros es una gran directora, que ya hemos tenido cortometraje, o sea, ha participado varias veces en La Mujer y el Cine con La Dio, que es otro tipo de cine muy comprometido, con una historia muy personal de su familia. Yo creo que por suerte no hay una temática que aúne todas esas películas que estuvieron presentes este año, pero sí es que son películas muy personales, o sea, con temáticas que refieren a su familia o a su entorno, en el caso de Luciana, y películas muy valientes y para nada, no sé cómo decirlo, pero para nada que se callen nada, o sea, películas realmente valientes, de mujeres con una voz fuerte. Claro. Bueno, yo te escuchaba y creo que también se lo comentamos a Ana María Mushnik antes del festival, cuando estuvo aquí en GPS Audiovisual Radio. Esto que decís de los Work in Progress, de la gran presencia de Work in Progress, justamente José Luis Rebordinos, el director del Festival de San Sebastián, dijo que este año, en esta edición, por primera vez, no había películas, no había Work in Progress argentinos. Así que se va a sentir esa presencia. Yo creo que este año nosotros tuvimos una linda participación de películas postuladas, pero ha pasado que muchas películas todavía le faltaba un primer corte, o sea, eran proyectos que se quedan sin presupuesto antes de llegar a ese primer corte, y mucho más documental que ficciones. Creo que solamente una ficción de las seis películas de Work in Progress, que es de Jimena Monteoliva, una película de terror psicológico, que también es otra directora que seguimos de cerca y que hemos apoyado en películas anteriores. Claro, claro. Pero yo creo que sí. Lo que me cuesta ver es cómo, o sea, cuál va a ser la forma de producir en una Argentina sin apoyos el cine, porque la camada de nuevos directores que hay en las escuelas es de un nivel muy alto, que se van a encontrar con pocos recursos para iniciar sus carreras como directores, o sea, porque una cosa es tener un presupuesto para un largometraje, para un cortometraje, y más en un ámbito de una universidad donde hay ciertos apoyos, y después largarte a tu primer ficción o tu primer documental sin las vías de apoyo que el Instituto de Cine tuvo siempre. Y que a la vez, no sé, ahora por ejemplo hay unos concursos que el Inca está promocionando, que creo que entre 8 y 10 películas apoyan, y creo que son $225.000 que dan para hacer la película, que es un puntapié inicial para una película. O sea, en una película de ficción de 4 semanas se lo lleva actores y técnicos, se va en sueldos, o sea, y ni pensás en locaciones, vestuario, arte, y ni pensar en postproducción. O sea que hace varios años ya que el cine nacional necesita de coproducción para llevar adelante filmaciones. Pero bueno, o sea, no se filmó ninguna película con presupuesto 2025 este año, o sea, no se aprobó ningún presupuesto. No. Entonces, eso se va a sentir, si ya San Sebastián lo siente, se va a sentir acá, se va a sentir en las salas argentinas, se va a sentir en los festivales del mundo. Y una película, como vos sabés, no es que de un año a otro se finaliza, o sea, una película son 2, 3, 4, 5 años, depende los recursos que puedas juntar
para su realización. Entonces, estos parates no es que es 1 año o 2 años, son parates que se van a extender muchos tiempos para recuperar lo que el cine nacional estaba estrenando en Argentina y a nivel mundial en el resto de los festivales, porque realmente el nivel es muy alto. Sí, sí. Sí, ya se está notando esa merma. El año que viene nosotros estamos pensando, o sea, una vez que uno termine el balance y descansa, empieza a pensar ya inmediatamente en qué sumás el año que viene al festival. ¿Y qué se están imaginando ustedes? Y pienso que de alguna manera vamos a abrir el festival a Latinoamérica o Iberoamérica, porque eso también posibilita, ese networking posibilita que se conozcan otras formas de producción, se conozcan directoras con productoras, empezar a generar un cine más iberoamericano y no... Argentina estaba muy acostumbrada a producir desde Argentina y después buscar la coproducción. Sí. Capaz que ahora es empezar a abrirse y estamos fuertemente tratando de llegar a un acuerdo con Brasil como para tenerlo como país invitado. Me parece que es una industria que está muy fuerte. España está espléndido. Sí, España ha experimentado un crecimiento incluso de público en las salas. Un crecimiento de público. Las directoras españolas realmente están haciendo películas que son sorprendentes. Sí. Vi un comunicado de CIMA, que es la Asociación de Mujeres Audiovisuales en España. Creo que están en el 38% de mujeres directoras, comparación del 2015, que creo que era el 19%, y tiene que ver mucho con el apoyo de políticas positivas con el cine realizado por mujeres. O sea, no es que por persistencia solamente, o sea, la persistencia está siempre, pero necesitas de políticas que apoyen ese número, que crean que presupuestos grandes se abran a mujeres, no solamente queden, en los directores varones. O sea, qué sé yo, no sé, hay algo que Argentina había logrado y había ganado, que lo veo que se está disolviendo en el aire, y y los discursos de odio actuales asustan mucho. Bueno, efectivamente es así, y pienso, ¿cómo logran ustedes casi una epopeya? Es épico. Sí, bueno, plantear esta edición del festival con toda esa riqueza, con toda esa participación, con los premios que van creciendo, que por otra parte, digámoslo, son premios que contribuyen a concluir esas películas o a visibilizarlas aún más. O sea, son premios para postproducción, son premios al reconocimiento de guiones, en fin, distintas áreas que cada día están más desguarnecidas. Yo creo que el mayor trabajo que es anual, más allá de buscar películas y la convocatoria, es buscar recursos. Esa es la tarea anual. Tenemos unos sponsors que adoramos en Work in Progress, porque realmente el esfuerzo que hacen para poder contribuir con esas películas, para que esas películas se terminen, y lo lindo que tiene es que cada sponsor elige qué película quiere acompañar, y lo acompaña desde un amor, o sea, no solamente desde lo económico, sino desde una amorosidad con ese proyecto, que los llena de orgullo a ellos y nos llena, o sea, de orgullo a nosotras que podamos conservar esos sponsors. Históricamente, por ejemplo, el concurso de cortometrajes tenía latas de película, latas de 16 milímetros. Ahora ese premio pasa a ser un premio económico que siempre que lo conseguimos se devalúa y nunca llega a ser lo que debería. Pero la idea siempre es que el festival dé un granito de arena para que esa directora siga filmando. Que sea no solamente reconocimiento, sino tener cierto recurso para que posibilite un segundo cortometraje, para que esa película se termine, para
darle pantalla una vez que esté terminada esa película. O sea, es un poco acunar de alguna manera este cine para que generar recursos para que eso sea posible. Es épico. Es épico, pero te digo que es un placer hacerlo, ¿eh? Sí, es claro, un placer porque claro. se nota el cariño, la alegría del festejo del cine, de poder ver el cine en pantalla grande. Uh-huh. Y de la y creación, también creo que hay ¿no? algo que De hay la que creación. decirlo, ¿no? Porque digo, yo soy como la última, o sea, de las integrantes de La Mujer y el Cine. Digo, hay un trabajo, somos pocas, pero todas mujeres muy fuertes, con muchas conexiones y que generosamente brindan su expertise para que esto suceda. Uh-huh. Cada una con su fortaleza, y es realmente, es un aplauso para mis compañeras que realmente Sí, ponen claro que durante todo el año mucho esfuerzo Claro que sí. para que esto, y se ve que nuestro comportamiento también demuestra que somos serias, porque el apoyo de esos sponsors creo que es Claro, es también una expresión es una expresión de apoyo, porque Sí, el trabajo sí. que se hace con mucha se hace con mucho amor, pero se hace con mucha seriedad, con mucho profesionalismo. Un festival boutique, te diría, porque Sí. ojalá pudiéramos empezar a crecer y ser Sí. un festival que se expande, pero bueno, siempre, como decimos con Ana María, el próximo festival, ¿cómo crece? O sea, nuestra tarea siempre es, no estuvo bien, vamos por uno igual, sino vamos por uno mejor. Vamos por más. Vamos por más, Entonces, sí. Vanina Espataro, productora general del Festival La Mujer y el Cine, muchísimas gracias No, por por favor. estar aquí en los estudios de GPS Audiovisual. Muchísimas gracias por todo el inmenso trabajo que hacen para visibilizar justamente el trabajo de las creadoras argentinas, las realizadoras argentinas y también del extranjero. Sí. Así que bueno, vamos por más para la edición 2026. Exactamente, entonces. así que un placer siempre estar con vos y por apoyarnos siempre. Muchas gracias. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Bueno, qué bueno. La mujer. Cine. 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 La mujer y el cine. Me llamaron desde acá hace un rato, mi hijo está detenido. Embistió en un accidente automovilístico a una mujer. La mujer murió en el acto. Ella era mi profesora y vos sos mi mamá. Necesito saber para poder seguir. No va a cambiar nada hablar de eso. Entre ustedes siempre fue una cuestión, el tema de los límites. Fue un accidente, ¿ok? ¡No te creo!
¿Por qué Alan hizo lo que hizo? Después del silencio de Juana González Pose, ganó el premio de la competencia Cortos UBA a la mejor película del Festival Internacional de Cine de la UBA, el FICUBA. El reconocimiento incluye una participación en el programa de capacitación Campus Málaga Talent, en alianza con el Festival de Málaga y el Mercado Mafis. Nos da mucho gusto recibir en GPS Audiovisual Radio a Juana González Pose. Gracias por acompañarnos, Juana, y bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás, Juana? Estamos en comunicación con Juana, entonces González Pose. A ver si me estás escuchando ahora. La directora, la realizadora premiada en la competencia de cortos de la UBA, correspondiente a esta última edición del FICUBA. No sé si podemos retomar el contacto con ella, porque no estamos teniendo dificultades para establecer la comunicación. Bueno, les decía entonces que después del silencio de Juana González Pose, obtuvo el premio de la competencia de cortos de la cortos UBA a la mejor película del FICUBA. Ahí entonces tenemos de vuelta a Juana González Pose con nosotros. Hola Juana, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Juana, no se escucha nada. ¿Estarás muteada? A ver. Ahora escucho. Ah, perfecto. Bueno, ¿qué historia cuenta Después del silencio? Después del silencio cuenta la historia de Rosa, que es una chica que está en duelo, atravesando un duelo, y se entera que una señora del barrio vio a la Virgen María y empieza como a presenciar. Ella trabaja en una tintorería y a través del vidrio del local empieza a presenciar cómo el barrio se llena de esa gente que va a ver a esta señora que vio a la Virgen. Uh-huh. ¿Y qué te inspiró a desarrollar esta historia, este corto? El corto un poco surgió de grandes temas. Quería hablar por un lado de las creencias, por un lado del mundo del trabajo, por un lado del duelo. Y un poco fue como partir de esos grandes temas e ir encontrando el personaje y bueno, la historia más pequeña. Uh-huh. ¿Y cómo definís tu película, tu corto? ¿Qué es un...? ¿En qué sentido? Bueno, es una ficción, pero digo, es una historia de amor, de descubrimientos. Yo creo que es una historia que cuenta una duda. Creo que es un personaje que está en búsqueda de algo que no sabe qué es. Ajá. Esa es la protagonista entonces, que se está replanteando sus creencias en todo caso. Sí, no tanto, o sea, no queríamos hablar particularmente de la religión, sino es un personaje que no sabe muy bien qué hacer, que está transitando un duelo, transitando una situación difícil y se presenta como esta comunidad, como este grupo de gente creyendo en algo muy firme y a ella le genera eso, una duda, una intriga, como sentir que hay algo más. Porque un poco el corto la muestra ella siempre en el trabajo, en su casa, sola, y de repente de repente empiezan a aparecer novedades que tienen que ver con esto que sucede en el barrio. Uh-huh. Vos estudiaste diseño de imagen y sonido en la UBA y comenzaste como montajista y guionista, ¿no? Y bueno, en los últimos... ¿Perdón? Sí. No, que sigo estudiando. Ah, seguís estudiando. Ah, bien. Pero en los últimos años te dedicaste a dirigir y editar videoclips, ¿puede ser? Sí, yo trabajo en general en el área de videoclips, sí, principalmente en dirección y en montaje. ¿Y qué te decidió a dedicarte a la dirección? A ver, a mí siempre me gustó muchísimo el cine y dirigir un corto era lo que quiero hacer hace mucho. Un poco
en FADU, al no tener una orientación por carrera, no es que yo me decidí por ser montajista o me decidí por ser directora, sino que fue algo que fui construyendo. El montaje fue como la primera herramienta que me gustó. Yo edito desde muy chiquita. Y se fue dando, un poco en FADU es eso, como que cada año tenés una materia que se llama proyecto, te dividís por grupo, te dividís por roles, y bueno, este año se dio que dentro de mi grupo, que aparte es un grupo con el que trabajo hace años, dirija yo. Ajá. ¿Y te gustó? ¿Más Sí, que me otras encantó. cosas? Dijo. ¿Más que qué? ¿Más que otros roles de la producción, de la realización? Es muy distinto, a mí me gusta mucho editar, de hecho el corto además de dirigirlo también lo edité. Uh-huh. No sé si es que me gustó más, es distinto, creo que es otro mundo, Uh-huh. donde hay mucha más responsabilidad también, el montaje estoy más cómoda. Uh-huh. Recién estuvo con nosotros Vanina Espataro, que es la productora general de La Mujer y el Cine. Y bueno, tengo entendido que ahí también tuviste un premio, ¿no? Por con este corto. Sí, gané un premio por Argentores al mejor guión y la directora de arte ganó un premio a mejor dirección de arte por la ADA. Uh-huh. O sea que venís afilada, digo, con este corto. Bueno, muy bien, felicitaciones. Bueno, ¿tenés genes familiares vinculados con el arte, con la cultura, ¿no? Que me gustaría que por ahí nos contaras un poco sobre eso y de qué manera esto impulsó o contribuyó a tu elección por la carrera de imagen y sonido. Bueno, sí, en el corto aparece mi abuelo, que es Jairo, que aparece cantando. Y después también mi mamá era actriz, Agustina Pose. Y bueno, tengo abuelos músicos también un poco, la verdad que toda mi familia viene del arte. Y sí, creo que tanto yo como mi hermano, como los niños de la familia, un poco no nos quedó otra que estudiar algo relacionado al arte. Y sí, en mi casa creo que mi papá y mis tíos sobre todo crecieron con mucha cinefilia, como que algo del cine familiar, de ver una película por semana es algo con lo que me crié y hizo que desde muy chica me interesé por lo audiovisual. ¿Y en qué fue lo primero que pensaste o en quién pensaste cuando supiste que ganabas la competencia de cortos de la UBA, del FICUBA? La verdad estaba muy nerviosa, fue en el aula magna que es gigante, Sí. No sé si pensé en alguien, sí fue como muy emocionante recibir un premio en mi facultad, en donde estudiamos, de donde salió el corto, y ver o sea, lo primero que vi fue los rostros de mis profesores que me conocen desde que arranqué a estudiar, que saben cómo fue mi crecimiento filmando y editando, que conocen al resto del equipo, como que creo que fue muy emocionante transitarlo en ese espacio, como que nos sentíamos en familia, era esa la sensación de estar como en nuestra casa. Claro, en ese lugar de nuestra casa, como decís vos, pero justamente rodeada de todos los que te fueron o te siguen nutriendo, ¿no? Para continuar este camino. ¿Pensás ya en el largometraje o todavía es como muy prematuro? Pensarlo pienso, todavía no sé por qué vía, todavía no arranqué a escribir, pero es algo que tengo pensado para pronto, por lo menos, arrancar a escribir, a ver qué sale. Porque como bueno, estuve escuchando ahí lo que decía Vanina, es un momento difícil para encarar una ópera prima. Sí, sí, difícil para encarar una película en general, ¿no? Y más una ópera prima y bueno, además realizada por una mujer, que parece como algo prehistórico que uno estuviera diciendo este tipo de cosas, pero lamentablemente es así. Si no existieran lugares como La Mujer y el Cine o como o como esto que el FICUBA te posibilita ahora, sería realmente imposible en este momento, ¿no? Bueno, estamos con Juana González Pose, directora de Después del Silencio, ganadora de la competencia de cortos
UBA, del FICUBA, el Festival Internacional de Cine de la UBA. Ahora el próximo camino es el programa de capacitación Campus Málaga Talent, que es parte del premio que Juana acaba de obtener. Y bueno, el camino entonces recién comienza, ¿no? Recién comienza, pero muy auspicioso, por cierto, el camino de Después del Silencio. Sí. Sí, estamos muy contentos. La verdad que estoy muy contenta por la oportunidad de ir a Málaga. De hecho, creo que es una muy buena oportunidad también para comenzar un guión nuevo. Así que sí, ojalá que se vengan proyectos pronto. Bueno, estaremos atentos entonces a todo lo que vaya ocurriendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juana. Te mando un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Adelante, Gonzalo. Mis más remotos sueños, imaginé estar aquí recibiendo este reconocimiento. Yo creo que cada mundo y cada mirada es original. Entonces, les digo, les suplico, inventen el cine. Y en el cine argentino hay mucho para recordar y revisitar. Tenemos que defender el cine, esto es algo que nos identifica, que nos hace crecer y nos enseña. Me da un montón de orgullo también por ser parte de esta casa. La verdad, una oportunidad hermosa, la que nos dan. Nos agarró piel de gallina, estuvo muy lindo. Que viva la uni, la educación buena y la gente argentina. El director mendocino Santiago Esteves estrena el jueves 23 el policial Los Renacidos. Es una producción de Le Tiró Cine de Argentina con España y Chile. Este policial tiene como protagonistas a Marco Antonio Capone y Pedro Fontaine. ¿Está bien dicho así? Está bien dicho, sí. El apellido del coprotagonista. Bueno, esta película fue estrenada mundialmente en la competencia internacional del Festival de Cine de Shanghái. Ahora próximamente va a estar en Huelva, en España. Así que hay un recorrido internacional muy fructífero detrás y antes del estreno y casi posterior al estreno, ¿no? Totalmente. Inmediatamente. Así que bueno, aquí estamos, le damos la bienvenida a Santiago Esteves, director de esta película que, bueno, me están haciendo señas si te puedes acercar Totalmente. al micrófono. Para que Sí, bueno, claro. para que podamos conversar mejor. Ahí y estoy se te mejor. pueda Ahí se escuchar. va a escuchar un poquito. Ahí me dicen que sí. Perdón, No, por favor. Bueno, Los Renacidos parte de una idea exótica, si cabe la palabra, que es ayudar a personas a fingir su propia muerte. Sí, exactamente. ¿Y esto de dónde salió? ¿Cuál fue el origen? Mira, después de La Educación del Rey, que es mi primera película, siempre, tenía ganas de hacer una película en Mendoza que fuera un policial. Y recuerdo una mañana me desperté con un radio despertador que tenía, donde estaban entrevistando a un tipo que tenía una funeraria, y había todas estas preguntas alrededor de los mitos urbanos vinculados a los funebreros, a los velorios, esta idea si alguna vez alguno se despertó, cómo habría que hacer para fingir una muerte. Y yo estaba un poco dormido en la cama y en el instante que lo escuché dije, esto es una muy buena idea para un policial. Sumado a que, bueno, acá tuvimos el caso Yabrán en los 90, donde empezó a circular esta idea de que si uno tiene los suficientes recursos o el suficiente poder, puede hacer casi cualquier cosa, entre esas cosas, ¿por qué no desaparecer o fingir una muerte y empezar una vida nueva en otro lado? Y con estos elementos empecé a trabajar en el guión hace mucho tiempo ya. Y bueno, lo siguiente es, ¿cómo hacen cómo lo logran? ¿Cómo hacen esa farsa, digamos?
que además es una farsa que me parecía como muy interesante en términos cinematográficos, porque es bueno, todos hemos ido a velorios, todos hemos ido a entierros, y son puestas en escena, ¿no? Donde se escenifica la partida de alguien, y entonces, bueno, ¿qué pasaría si fuera solo una puesta en escena eso? Y no tuviera el elemento que lo sustenta, ¿no? Entonces, con todos esos elementos, más una parte que tiene que ver con la medicina, y bueno, como yo vengo de una familia de médicos. Bueno, te iba a preguntar justamente, ¿hay ahí componentes personales también en el armado de esta historia? Seguro, sí. En un momento como que empecé a trabajar con estos elementos y realmente empecé a preguntarle a mi hermano, tengo un hermano cirujano, sobre sustancias, sobre procedimientos, sobre cómo se hace para declarar la muerte legal de alguien o no. Como que bueno, empecé una búsqueda que me empezó a llevar hacia mi familia, digamos, en un punto. Entonces hubo toda una parte de... Yo también sabía que quería hacer una película de hermanos, entonces de alguna manera todo esto empezó a trabajarse en conjunto. Entonces fueron esos tres elementos, ¿no? Esta idea de un negocio muy especial, la idea de una familia donde ese negocio ha sido un negocio familiar, y también la idea de la frontera y Mendoza como la frontera y la montaña, ¿no? Fueron esos tres elementos con lo que empecé a trabajar para construir. Ahora, también es un claro exponente tu película del género policial. Pero ¿en qué momento vos decidís, bueno, voy por acá, de lleno, voy por el policial para contar toda esta historia? Que también podría tener elementos sobrenaturales, si querés. Pero bueno, total, vos elegiste el policial. Exacto. Mira, es algo que he pensado más a posteriori que a priori de hacer la película. Yo estaba seguro que quería ser un policial. Quizá por esta cuestión que te digo de la puesta en escena, porque si hay algo que tiene el cine policial en los términos que a mí me interesa, que no a otros les pueden gustar las armas, las persecuciones, los autos, a mí lo que me gusta del género policial es que establece una serie de expectativas y un diálogo con el que está mirando, donde ya hay cierta sospecha de que lo que estás viendo puede no ser, digamos, sostenido en el tiempo, puede ir cambiando durante la película. Entonces, ese juego de tensión y expectativas es lo que a mí me atrae todavía y me gusta mucho del cine policial, de la literatura y del cine policial, y fui por ahí, digamos, para tener un espectador que fuera reconstruyendo, que todo esto que vos vas viendo que hacen los personajes tiene una finalidad que no es precisamente la de hacer un velorio, la de estar en una ambulancia, etcétera. Como toda esa ruptura de expectativas era lo que más me atraía. Y después, bueno, la película se lanza a hacer un western, desde mi punto de vista, digamos, con una larga persecución hacia la montaña, digamos. Sí. Por eso son dos géneros que son muy parientes, digamos, y que me gustaba trabajar por ahí. Bueno, los escenarios se prestan mucho, ¿no? También claro. Está filmada íntegramente en Mendoza la película. Sí, salvo una partecita en Chile muy breve, el resto está filmado en distintos puntos de la provincia y mucho en la Ruta 7, que es la ruta que une Argentina con Chile. Es también una película de camino, ¿no? Total. Y de intensa nocturnidad. Exacto. Entonces, en ese sentido, ¿qué te dificultó o qué riesgos corriste al filmar plenamente, casi en la oscuridad? Mirá, digo, y en esos escenarios naturales, ¿no? Total, bueno, cualquier persona que se vincula al cine de alguna forma sabe que la noche es un poco una gran dificultad de producción, y más aún la noche en la montaña, que es un lugar inhóspito, digamos. Por naturaleza es un lugar que no estamos preparados para habitar. Y eso fue algo con lo que las primeras reuniones con productores y las primeras reuniones era algo que saltaba a la luz, como ¿cómo vas a hacer para filmar esto en estos lugares? Porque algo que tenía el guión ya mismo era las locaciones precisas, elegidas, y eran todas muy lejanas. Entonces, segundo, hablar con el director de fotografía y que me diga, todo bien, pero no se ve nada de noche, no hay alumbrado público ahí, en esa ruta, ¿no? Sí. Entonces, frente a estas dificultades, bueno, uno empieza a trabajar
buscando las soluciones más prácticas posibles para llegar a los objetivos. Aparte, esta es una película que, si bien tuvo financiación de distintos países, sigue siendo una película independiente en el aspecto de que no hay una gran inversión privada por detrás, ¿viste? Ni plataforma. Entonces fue todo un desafío a la astucia de cómo empezar a resolver cada problema, ¿no? Entonces algunas cosas se podían resolver de distintas maneras. Y bueno, claramente la cuestión visual, ¿no? Fue como el gran desafío de la película, porque si vos filmás esta película sin tener en cuenta que no hay luz ahí arriba, va a ser lo mismo que si la filmaras, no sé, en cualquier ruta de la Argentina, no se va a ver nada. Entonces, un poco el objetivo era, bueno, ¿qué diseñamos para lograr o en qué horario del día podemos filmar? Hay algo muy maravilloso de la montaña que es tan alta en esos lugares que es que tapa el sol por completo. Entonces, teniendo toda una situación de sombra controlada y determinados aspectos técnicos, podés lograr la sensación de que es de noche. Entonces, no la sensación, la certeza de que es de noche. Entonces, entre una cámara luminosa, filmar siempre al borde del día con la montaña tapando el sol y ninguna sombra, y un diseño de producción muy exigente, logramos como filmar. Bueno, justamente, digo, cuando el sol se está yendo en pocos minutos. Exacto. Así que, entonces, claro, ¿cuáles eran los horarios de filmación de todo esto? Y entonces? Teníamos, era como teníamos siempre los planos que iban a establecer esta idea de noche en la montaña en un momento del día muy preciso. Entonces, estuviéramos haciendo lo que estuviéramos haciendo, sabíamos que teníamos que cortar a las 6:30 en ese momento, me acuerdo que era, e ir corriendo a hacer estos planos. Era como, bueno, no importa nada, hay que hacer este plano, y ahí se empezó a establecer un poco este código de que parece que es todo el tiempo de noche, y en realidad, bueno, es el montaje el que te lo permite construir, digamos. Ajá, bien. Y la elección de los protagonistas, porque estos dos hermanos también son muy particulares, ¿no? Total, sí. Fontaine y Caponi son ellos los que dan vida a estos personajes. Uno es médico. Ahora, claro, es raro también que alguien que es médico y que se lo ve en el comienzo de la película y en el final también, se lo ve como muy colaborativo con la comunidad, muy predispuesto. De pronto está vinculado a algo turbio. Claro, es que el tipo viene de ahí, se está tratando de escapar de una situación familiar, digamos, y de este negocio que habían montado el padre, cuyos conocimientos se los pasó a él. Y está un poco ahogado de una situación, digamos. Uno de los ejes para mí de la construcción de estos personajes son tipos que viven de noche y hacen algo que no se lo pueden contar a nadie, digamos, ¿no? Tienen como una especie de... Son unos tipos bastante ermitaños. Sí, de poco hablar. Muy poco hablar, sí, y de una rispidez mutua muy grande, que traen desde la infancia. Entonces, me gustaba esta idea de unos tipos muy parcos, ¿viste? Como muy, muy silenciosos. Y dos tipos que, por cosas que se cuentan en la película, vinculadas a su mamá, a su papá, de una manera muy, muy sintética, han crecido como un poco desprovistos de cualquier tipo de capacidad de hablar, afecto, y de afecto, iba a decir afecto, pero también la posibilidad de hablar de lo que les pasa. Entonces son tipos que hasta el final de la película casi que no logran, solo con señas logran establecer algunos acuerdos, ¿viste? Pero lo que también me interesaba era, dentro de ese marco de rispidez, estos tipos son lo único que tienen el uno al otro, ¿no? Pese a todo. Pese a todo, digamos, han crecido en un nivel de, digamos, como de austeridad afectiva tan grande que, bueno, están todo el tiempo definiendo qué va a pasar. La película juega un poco a eso. Así ese vínculo se va a quebrar o se va a Sí, qué va a pasar entre ellos y con cada uno de ellos, ¿no? Total. Y bueno, y el que es médico ha logrado al menos, ¿viste? Está armando una familia, se ha ido lejos, y la película empieza cuando lo encuentran, digamos. Entonces, un poco eso. Y respecto de los actores que me preguntás, para mí era muy importante el rango de edad que tuvieran, digamos. Era importante para mí sentir que los tipos podían tener una segunda oportunidad, que no tenían todas las cartas jugadas. Por el lado de Pedro, lo encontré en Chile, viéndolo en algunas películas chilenas donde él era secundario, y me pareció que tenía algo muy interesante él, en esta cosa así más silenciosa.
Y Marco es un actor que lo vengo viendo desde hace mucho. Marco Antonio Caponi. Marco Antonio Caponi es contemporáneo mío, digamos, es mendocino como yo. Y yo lo vi crecer muchísimo y generar como un volumen actoral y una potencia que para mí tenía que ser ese hermano, el hermano más díscolo, digamos. Un tipo como que tuviera una potencia también en lo no verbal. Y fue un placer trabajar con él y bueno, realmente estuvo bárbaro para mí. ¿Lo conocías antes? No nos conocíamos. Habían tenido trato. Para nada. Lo que él dice es que cuando leyó el guión entendió un montón de cosas que tienen que ver con crecer en un lugar como Mendoza, ¿no? En esa provincia, viste, que es como bastante conservadora, que tiene como un montón de rasgos muy especiales. Sí. Que él entendió muy rápidamente de los personajes y entendió muy rápidamente del universo. Y eso fue un buen punto de partida, porque había muchas cosas que no teníamos que hablar, digamos, que estaban más medio entendidas por dónde teníamos que ir. Y después, bueno, fue todo un descubrimiento del trabajo en conjunto, digamos. Claro, o sea, hubo un armado previo del personaje. Sí, trabajamos... hasta dónde podía llegar o no. Exacto, y quién era ese personaje del cual se ve poco fuera de la acción, ¿viste? Porque algo que me pasaba también era que un poco el personaje a través del cual se iba a narrar la historia, el personaje de Pedro, y el personaje de Marco era más una incógnita, ¿no? Un tipo que no sabías para dónde podía ir en la película, ¿no? Y eso era atractivo y a la vez como nada, nos obligaba a dialogar mucho y a tratar de, bueno, pero quiere hacer esto, quiere hacer otro, ¿qué problema tiene este pibe? Y un poco todo ese diálogo fue lo que fue dando forma durante el proceso, con muy poco tiempo de preparación, porque la verdad es que una de las cosas de filmar de esta forma es que, bueno, llegás como medio justo, si bien tuvimos ensayo y diálogo, y se generó algo entre ellos muy interesante para mí, a la vez, bueno, estás lanzado como a la aventura. Sí. Así que, bueno, yo estoy contento. ¿Y qué la película tuvo su premier mundial en Shanghái? Sí. ¿Qué vio el público de China? Sí. En una historia filmada en otro país, en otra forma de vida, con otra idiosincrasia? ¿Qué fue lo que recibiste ahí? Mirá, fue muy curioso porque las salas estuvieron llenas, todas las proyecciones. La gente es muy fervorosa, pero también lo que tienen los chinos es que manejan códigos tan distintos que y son tan cordiales y tan políticamente correctos, por decirlo de alguna manera, que cuesta enterarte. O sea, tenés que hurgar. Yo creo que lo que más me pude enterar fue leyendo. Todos tienen como unas páginas como si fuera Rotten Tomatoes o esas páginas o Letterboxd donde la gente escribe y tienen sus propias, obviamente, no tienen las occidentales. Entonces una noche me dijeron, che, bueno, pero está esto. Yo me quejaba un poco de esto, che, no estoy pudiendo saber qué les parece, porque te esperan en la puerta del hotel y tenés que firmar autógrafos, pero eso no significa nada en el fondo. Claro. No sabes qué pasó. Claro. Entonces empecé a investigar y a traducir con Google, etcétera. Y a enterar y del chino. Chino todo. Muy chino todo, sí. Y ahí empecé a entender un poco qué cosas les habían parecido interesantes de la película. Algo que no podían entender era el tema de las fronteras, ¿viste? Cómo la gente podía traspasar las fronteras así, ¿viste? Claro. Pero hay algo, también yo confiaba en algo muy específico que es como el vínculo fraterno, ¿no? Eso es como lo que tiene la película un poco de universal, con lo que se puede conectar desde distintas culturas. Y a partir de ahí hablar. Y creo que eso era lo que más rescataba, ¿no? Como en cierta idea de... Y les hacía mucho acordar al cine de Hong Kong. Eso lo leí mucho. Como que les gusta, que es el cine más de género dentro de Asia. Como que les hacía acordar a películas o a cierto tono. Lo cual a mí me enorgullece porque me gusta mucho de los directores de Hong Kong. Entonces, nada. Claro, bueno, y que el público hiciera esas lecturas, ¿no? De una película como esta. Entonces, bueno, con Santiago Esteves estuvimos comunicados, estuvimos hablando aquí en los estudios de GPS Audiovisual Radio. Él estrena el jueves 23 este policial, Los Renacidos. ¿Y qué esperás que pase acá con el público?
Mira, ¿qué crees con qué se va a encontrar el público que vaya a ver Los Renacidos? Mira, yo creo que es una película que trabaja para el espectador en el sentido de que pone, sobre todo y más pensando en la sala de cine, pone todos los recursos para que el espectador tenga como un plato muy completo y muy sabroso. Y de alguna forma pienso que eso es algo un poco inusual en nuestro cine, está ocurriendo, hay casos por supuesto, pero yo siento que traté de armar el plato más completo y más especial que pude para el paladar nacional, digamos, ¿no? Ajá. Es una película que, si bien trabaja con cierta dureza, trabaja con cierta, digamos, nocturnidad, como vos decías, es una película que tengo la sensación, y nos pasó el otro día que tuvimos un preestreno en Mendoza, que es que una vez que el espectador se sienta en la sala, en los 82 minutos que dura la película, está agarrado de un viaje muy intenso. Y eso es lo que tengo ganas de que ocurra. Vamos a ver si pasa. Bueno, allí entonces estará disponible a partir del jueves 23 este policial Los Renacidos que recomendamos y con cuyo director acabamos de hablar, y con él entonces nos estamos despidiendo de esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Ya saben, como decimos siempre, pero ahora más que nunca, vean cine argentino y véanlo en las salas. Hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trento.